días, profesor. Buenos días, compañeros. El tema que vamos a exponer hoy es la política y el poder político. Como integrantes de mi grupo está Chuchón Rojas Saoris Jimena, Sofía Anet Torres Melgar, Diana Giselle Cáceres Medina, Ana Queden Vázquez Beresmodo y quien les habla, Anaís Contreras Parco. Buen día, soy Luna Cáceres y yo les voy a hablar de la etimología y del origen de la política. Empecemos con el significado de política. Viene de la voz griega polis, que significa ciudad, estado, pero también de otras como politeira, la política y tal, politique. La política tiene su origen en el mundo, en el mismo ser humano y en su proceso de socialización. Los humanos son seres sociales por sus características y necesidades. Les es indispensable vivir con otras personas. Esto es desde hace miles de años, cuando las cavernas eran sus refugios y vivían en compañía de otros. La primera sociedad que existió fue la familia, que no necesariamente tenía una conformación típica de un padre, una madre y unos hijos. Sin embargo, en ese momento se convirtió en el núcleo de la sociedad, siendo este el punto en el que aparece la necesidad de encargar a una persona de dirigir y organizar a las otras, es decir, la necesidad de un gobierno. Ahora hablaremos del teórico político más importante de la historia, Nicolás Maquiavelo. Fue un diplomático, filósofo político, escritor italiano del Renacimiento, y asimismo el autor es considerado el padre de la ciencia política moderna. Entre sus obras más representativas se encuentra El Príncipe, la cual es una de las primeras de carácter político de la modernidad. El legado de Maquiavelo ha tenido una gran influencia en el pensamiento político posterior y ha logrado resistir al pasar del tiempo. Maquiavelo señala que existe una clara contradicción en llevar una vida moral, ética y ejercer la política. Para Maquiavelo, la política es una área autónoma, donde no se puede utilizar la ética y la moral, puesto que la política consiste en resolver problemas. Además, plantea que el líder político no debe tener ninguna limitación ética o moral. Sus aportaciones fueron el método, el análisis de los elementos políticos, el análisis del comportamiento de los líderes y la separación entre Iglesia y Estado. En Grecia, la política tuvo una gran transformación, pues allí fue donde nació la democracia, lo que implicaba que el gobierno no era ejercido por un rey o por un jefe, sino por un consejo que era elegido por los ciudadanos. Siglos después, los romanos invadieron Grecia y a pesar de que trataron de establecer la democracia como forma de gobierno, esto terminó en dictadura. Aristóteles fue uno de los primeros filósofos griegos que dedicó su obra a la comprensión del fenómeno político. La Politeia es precisamente un tratado a través del cual se analiza la esencia de la política como parte de la naturaleza humana. Para Aristóteles, el hombre no es más que un son politikon, es decir, un animal político, que requiere de la asociación con otros seres semejantes para la satisfacción de necesidades básicas y para cumplir con el cometido natural de preservarse con vida. En tal sentido, la vida gregaria o social es lo que le permite al hombre sobrevivir. En ese sentido, el acto mismo de la asociación ya es estrictamente original de la política. Esto quiere decir de que los animales, por ejemplo, también viven en sociedad, pero Aristóteles dice que lo que separa al hombre de los animales es la capacidad de lenguaje articulado y la complejidad que le permite adquirir la creatividad. Soy Luna Chuchón y hoy les voy a explicar sobre la política. Bueno, ¿qué estudia la política? La política estudia y nos permite comprender las relaciones en poderes para que así se puedan relacionar entre ellos y también particulares con el funcionamiento de las instituciones. Esto es un proceso que toma las decisiones del Estado y la política pública, en el que esto puede intervenir en diversos criterios, en actores políticos y en sociales. Desde una perspectiva, podemos decir que también analiza cómo se vincula con el Estado, ya que esto tiene distintos sectores y ambientes geográficos en nuestro país. La política se basa en dos, la política dogmática y la política funcional. En la política dogmática trata de evitar los costos como los que se emplean mayoritariamente en España. Esto implica que pueden modificar ideas viejas o también aceptarlas. Es concebir el proceso político como mantenimiento de una estrategia considerada ortodoxa. En la política funcional es un conjunto de lineamientos donde aplica un proceso o subproceso o unidad para facilitar la toma de decisiones. Una política funcional admite discreción. El ejercicio de política. Bueno, esto suele llevarse a cabo en agrupaciones de partidos políticos. Estos proponen candidatos que aspiran a ganar a la votación y asumir la representación del pueblo, ¿no? Como asumir la responsabilidad de nosotros los peruanos. La política es un conjunto de ideas en el que asimismo hace una referencia a un grupo de gobernantes y su relación a la sociedad en el que el gobierno es el objetivo del desarrollo social y económico.
Acá, como vemos, los medios de comunicación, como la prensa, que puede hablar en favor o en contra de los políticos, los partidos políticos, como el APRA, Acción Popular, y entre otros. La participación política, que hacen sus campañas, empiezan a hacer el meeting y empiezan a ganar como que la atención del público para que se puedan tener más votos. Soy la alumna Vázquez y les voy a hablar sobre el poder político. Es algo que se posee y se usa por alguien como una persona, las instituciones, el Estado, entre otros. Sirve como una herramienta utilizada por quien lo detenta para conseguir objetivos determinados y este influye en el comportamiento, ya sea en el pensar o actuar de una sociedad. Y son 4: el poder económico, ideológico, político y militar. Ejemplos. Un ejemplo de poder económico es que está representado por 12 grupos: los nacionales, Breca, Intercorp, Credicorp, Gloria, Graña Montero y Ibercorp. Y los extranjeros, Repsol, Cencosud, Falabella y BBVA. Y estos se miden no por la cantidad de compañías que aglomeran, sino por su cantidad de ingresos anuales. Solo estos 12 grupos han facturado $45 millones en el 2015. Siguiendo con otro ejemplo, el ejemplo del poder político es cuando el Parlamento aprueba una ley más restrictivamente que regula las emisiones del CO2 impulsadas por automóviles y empresas. Como vemos, el poder lo detenta el Parlamento y el que lo acata son las mencionadas empresas, pero es un proceso mucho más complejo, en el cual influyen distintos partidos políticos, medios de comunicación, lobbies implicados, entre otros. El poder político se distribuye entre órganos designados con nombre de poderes. El poder ejecutivo está representado y constituido por el presidente de la República, quien desarrolla acciones como jefe de Estado y controla la política gubernamental. El poder legislativo es el encargado de elaborar leyes y ejerce control político a las acciones del poder ejecutivo con mecanismos establecidos en la Constitución Política del Perú y está representado por el presidente del Congreso. El poder judicial está representado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y se encarga de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos, que son la Corte Suprema, juzgados de paz y juzgados de paz no letrada. Soy Alumna Torres, hablaré sobre la historia política del Perú. En el año 2000, Alberto Fujimori fue el fundador del Cambio Partido 90 y el presidente de Perú, por 2 periodos consecutivos, para el inicio del milenio, alcanzó una nueva reelección, pero después renunció a su cargo. El 5 de abril de 1992 dio el primer autogolpe de Estado con el Ejército del Perú, o llamado también Fujimorazo, y continuaremos con Valentín Paniagua. Su partido político fue Acción Popular y su mandato fue el 22 de noviembre de 2000 al 28 de julio de 2001. Falleció en 2006 Alejandro Toledo. Su partido político fue Perú Posible y fue el primer mestizo. De profesión fue economista. Se retiró debido a que los fujimoristas iban a sacar los audiovideos que tenía como problemas. También tuvo los tratados como el Mercosur y libre comercio con Estados Unidos. Alan García, su partido político fue el APRA y su mandato fue del 28 de julio de 2006 al 28 de julio de 2011. Falleció el 17 de abril de 2019. Su mandato fue mejor que la del primer de los años 80. También, asimismo, tuvo polémicas como el tema del Bagua, y también en su periodo tuvo problemas con los narcoguerrillas. Ollanta Humala, su partido político es nacionalista peruano y su mandato presidencial fue del 28 de julio de 2011 al 28 de julio de 2016. Tuvo buenas propuestas como el caso de Beca 18. Ollanta Humala, su partido fue nacionalista peruano y su mandato presidencial de 2028 a 2011 y del 28 de julio al 2016. Tuvo unas grandes propuestas como Beca 18 y también en su segundo año de mandato tuvo como el aumento del sueldo mínimo. Actualmente se encuentra procesado de manera libre con su esposa Daina Heredia. Pedro Pablo Kuczynski, su partido fue Peruano por el Cambio, mandato presidencial de 28 de julio de 2016 al 23 de marzo de 2018. Durante su vida política se ha desempeñado como ministro de Energía y Minas, así como ministro de Economía y Finanzas. Él renunció antes de ser vacado por el tema de Odebrecht y asimismo por sus polémicas políticos. Martín Vizcarra fue presidente de Perú tras darse la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski. Su partido fue Perú First y mandato presidencial el 23 de marzo de 2018 al 9 de noviembre de 2020. Continuando, tenemos a Manuel Merino de 2020, que su mandato presidencial solamente duró 5 días y tuvo la matanza de jóvenes como asimismo de policías. En 2020-2021, Francisco Sagasti, Partido Morado, y su mandato presidencial fue del 17 de noviembre de 2020 al 28 de julio de 2021. En ese momento su mandato sufrió la crisis del COVID y así también trayendo medicinas. 2021-2022, Pedro Castillo, su partido fue Perú Libre, mandato presidencial del 28 de julio de 2021
al 7 de diciembre de 2022, intentó dar un autogolpe de Estado que no le resultó porque no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas del Perú. Y asimismo se encuentra hoy en día encerrado junto con Alberto Fujimori. Soy Lorena Contreras, y referente al tema que estamos tratando, mi grupo y yo, es importante mencionar las últimas noticias, hechos políticos que se generaron en nuestro país en nuestros últimos meses. Con referente a eso está el masacre de Ayacucho. Medio año de impunidad, complicidad constitucional. Esto se da debido a las protestas que se dieron en Ayacucho, tanto en Andahuaylas. Se sabe que hubieron muertos, el cual se dice que es por las balas que usaban los militares, los policías, contra las personas, agredemente. Se pregunta, ¿quién entregó los planes operativos? Además, el Congreso encarpetó y acordó que esta comisión investigadora lo hará con más lentitud. ¿Qué quiere decir esto? ¿No quiere que sepamos la verdad? ¿Qué sucedió? Eso es lo que nos menciona en la página El Peruano. También está el rechazo a los parlamentos en todas las regiones del Perú. Esto se debe a que en todas las protestas que se dieron luego de la vacancia de Castillo, pues estos no han reaccionado de manera favorable debido a tantas muertes. Entre todos estos congresistas destaca una, que es Andahuaylas, quien dijo, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no hacemos algo por nuestros pueblos? No me acuerdo el nombre, pero es una congresista que destaca sobre todo entre los otros que no han hecho nada a su favor o en contra. Se han quedado sentados. También, referente a esto, se le hizo una entrevista a Dina Boluarte, la presidenta, de la tercera toma de Lima. ¿Qué piensa de ello? Referente a eso, mencionó, utilizan a la población peruana para seguir generando zozobra, violencia, caos, crisis. ¿A dónde más vamos a llegar? ¿Cuántas muertes más quieren? Eso fue lo que mencionó. Y luego, también, con un tema tratado mucho en diciembre, enero, febrero, el adelanto de elecciones, que se decía, había un proyecto que iba a ser para 2024. Sin embargo, Dina Boluarte mencionó que el tema del adelanto de elecciones está cerrado. ¿Qué quiere decir? Que trabajarán hasta el julio de 2026. ¿Se puede tomar esto como un engaño a la población? ¿Que solo dijeron que las elecciones se darán en 2024 para calmarlos? Eso no se sabe, pero ya lo confirmó la presidenta. Con referente a esto, encontramos una encuesta social. ¿Qué opina la población sobre la situación política de nuestro país? Referente a esto, América Noticias, con su programa Cuarto Poder, mencionó, ¿aprueba o desaprueba la gestión de Dina Boluarte? Podemos ver que quienes aprueban la gestión, hasta el mes de junio solo son de un 14%. Quienes desaprueban son un 77% hasta el mes de junio. Quienes no precisan son los que son indecisos, ¿no? Del 9%. ¿Aprueba o desaprueba la gestión del Congreso de la República? Hace referencia a los congresistas y cómo actúa. La gente que aprueba hasta el junio fueron del 13%. Quienes desaprueban son del 81% y no precisa el 6%. Y como tema importante, el poder que muestra la ciudadanía, el poder que tanto hablamos, poder político, ya que la protesta es un poder político de nosotros. Eso lo argumenta la Constitución. Claro, siempre y cuando esta sea pacífica. Movilizaciones contra Dina Boluarte y el Congreso. Se dice que se realizará el 19 de julio de este año, en diferentes regiones del país. ¿Qué piden? Adelanto de elecciones generales y justicia para los muertos, de Andahuaylas, de Ayacucho y distintas regiones. Boluarte tiene que escuchar el dolor de la gente, cuyos familiares murieron con proyectiles que salieron de las armas de los miembros de la Fuerza Armada. Sin justicia no habrá tranquilidad. Eso es lo que argumenta la página El Peruano. Y con referente a esto hay una pregunta. ¿Estamos preparados los peruanos para afrontar una tercera protesta masiva? ¿Estamos conscientes de las pérdidas económicas que esto genera? ¿Estamos seguros que este es el único camino para que el Estado nos escuche? Ya que si bien usted, profesor, lo ha mencionado muy bien, las protestas han sido un medio para mostrar nuestro ejercicio político de la participación ciudadana. Si bien este no es el camino correcto, el Perú lo ha tomado como un camino para que el Estado nos escuche. Sin embargo, muchas veces esto no ha sido así. Y como última pregunta, ¿estamos preparados para ayudar por más muertos, más hijos, más hermanos, padres de familia?